Hoy es la Pascua, el día más importante del año para los cristianos, porque es el día en que celebramos la resurrección de Jesús. Sin embargo, es una fiesta que parece que está oscurecida ante, por ejemplo, la Navidad, que con su parafernalia de fiestas, de reuniones, de regalos, de comida, parece que es más importante que la Pascua. Y podemos decir que incluso parece que es más importante la Semana Santa, que está acompañada por tantas tradiciones, procesiones, ritos, de tal manera que en nuestra tierra, especialmente en Andalucía, cuando se llega el Sábado Santo y se acaba la última procesión, la de la Soledad, ya parece que se ha acabado todo, que empieza otra vez el tiempo normal, el tiempo de trabajo, se acabaron las vacaciones y empieza a tener cierta nostalgia en ambiente cofrade del Domingo de Ramos del año que viene, en lugar de celebrar a qué nos ha llevado la pasión del Señor. Incluso hace unos años leía yo en un periódico de un periodista de nuestra tierra que estaba un poco enfadado con esa insistencia después del Concilio Vaticano II en la Pascua, en la resurrección del Señor, porque quizás temía de que eso ocultara los valores tradicionales de nuestra religiosidad. Y él decía, la Pascua es una fiesta protestante. No. Evidentemente decía San Pablo que si Cristo no ha resucitado vana nuestra fe, porque nosotros no seguimos a un noble difunto del que mantenemos la memoria y el recuerdo, ni tampoco simplemente a un hombre que ha vuelto a vivir como vivía antes, sometido también a la muerte, al tiempo y al espacio, ni tampoco a alguien que conoce una especie de reencarnación en otras personas, en la Iglesia, en el mundo, sino que confesamos, y ahí está lo típico de nuestra fe, lo propio de nuestra fe cristiana, que Dios Padre ha resucitado a Jesús y Él está vivo, actuante y con todo el poder para salvar aquí y ahora y empujando la historia hacia adelante. Bien, pero nosotros podemos decir eso porque nos lo enseñan en el credo, pero nos podemos preguntar, ¿y eso qué importancia tiene para mí? ¿Qué relevancia tiene en mi vida? Si Jesús ha sido resucitado, es su problema. Jesús resucitó, ¿y a mí qué? Y en una sociedad como la nuestra, donde parece que lo religioso no tiene ninguna cancha, sino que más bien suscita un cierto resquemor por tiempos pasados más negativos o un cierto temor por el peligro de fanatismo religioso, nos podemos preguntar qué sentido tiene hoy aquí para nuestra sociedad el anuncio de la resurrección de Jesús. Para profundizar en este tema, yo les recomiendo esta mañana un libro de un autor, dominico como yo, que se llama Felicísimo Martínez Díez, que es un profesor español, pero con amplia experiencia tanto de profesorado como de publicaciones, como de pastoral en América, en toda Europa y también en Extremo Oriente, Hong Kong, Filipinas, etcétera. Del cual puedo decir que, y puedo testimoniar, no solamente su alta valía intelectual, sino también su coherencia personal y su magisterio espiritual. Pues bien, este autor, Felicísimo Martínez Díez, tiene un libro que se llama Espiritualidad en la sociedad laica, que es una reflexión sobre qué significa y qué tendría que significar ser cristiano en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, con la que está cayendo y con la que está pasando. Él se pregunta cómo en una sociedad como la nuestra, que va desde una sana laicidad, con una correspondiente y conveniente separación entre Iglesia, Estado, religioso, secularidad, como dice Benedicto XVI, hasta el otro extremo, una laicidad agresiva. ¿Cómo vivir y qué sentido tiene la resurrección de Cristo, la religión en general, para todos nosotros? Porque al fin y al cabo el puesto de la fe, el papel de la fe en las personas y las sociedades es llevar a encontrar los pozos desde donde es posible vivir con sentido. ¿Se han secado esos pozos? Lo inmediato, lo de cada día, nos está impidiendo llegar más allá, más profundamente. Y por otra parte, mucha gente que se hace estas preguntas, que está volviendo de un consumismo desaforado, que quiere encontrar un sentido para su vida, encuentra que las religiones tradicionales, y entre nosotros la nuestra, la católica, no les responde suficientemente. Buscan en otros sitios,
en otros cultos, en otras religiones, en otros sistemas filosóficos, aquello que creen no encontrar en la nuestra, en su propio pozo. ¿Cómo volver a encontrar el agua viva de la que hablaba Jesús, por encima de historias, normas, dogmas, ritos? Pues bien, Felicísimo responde que tenemos que repensar una y otra vez qué significa que el Padre resucita a este Jesús de Nazaret. ¿Qué tipo de Dios nos presenta? ¿En qué tipo de Dios tenemos que creer? Y sobre todo, ¿qué tipo de vida tenemos que asumir en la fe para poder participar de este mismo hecho de Cristo y gracias a Él? Y dice, al fin y al cabo tenemos que comprender una y otra vez, y más en la práctica que incluso en la teoría, porque no se queda en pura ideología, que Dios es el Dios de la vida. El Dios que resucita a Jesús es el Dios de la vida. Donde los encontramos todos es en la vida. Eso es lo más ecuménico, lo más amplio, lo que va más allá de toda división, pero también nuestro deseo más profundo. ¿Qué vida estamos llevando? ¿Sobrevivimos, malvivimos o vivimos? ¿A qué llamamos vida? En segundo lugar, este Padre que resucita a Jesús, este Jesús que se pone como Salvador a nuestro servicio, es el Dios que garantiza las promesas. Nuestra vida funcionamos también de promesas, promesas de nostalgia de felicidad, promesas de gente que nos quiere, promesas que damos nosotros. ¿Tiene sentido hacer promesas, comprometer el presente en aras de un futuro mejor? ¿Una utopía? ¿Un compromiso? Pues sí, Dios es el que garantiza las promesas, como que garantizó las promesas y los atrevimientos de Jesús. En tercer lugar, un Dios que hace justicia a las víctimas. Le decía en el programa pasado que las cruces, la cruz de Jesús nos tiene que llevar a ver las cruces de los crucificados y crucificadas de la historia, y las cruces de los crucificados de la historia nos tiene que llevar a ver la cruz de Jesús, porque al fin y al cabo las víctimas tienen futuro. En definitiva, la pregunta que nos hacíamos, ¿Cristo resucitó y qué? Pues había que decir, si verdaderamente creemos en la resurrección, Cristo resucitó y por tanto todo. Buenos días.